Muy buenos días, mis estimados amigos de Hazlo con Pasión. Les saluda Gloria Ortega. Yo soy desarrolladora de personas, de talento humano, soy especialista en desarrollo personal, soy consultora de independiente, trabajo para empresas capacitando en temas de habilidades blandas, en temas de inteligencia emocional e inteligencia mental en las personas, en los colaboradores profesionales, personas en general. Desarrollo talleres también dirigidos a personas en general para que ustedes puedan justamente poder desarrollarse y ser mejores personas, no solamente en el ámbito cognitivo, que es nuestros conocimientos, los estudios o la carrera que hemos realizado, sino también en el ámbito personal. Y para poder mejorar en el ámbito personal necesitamos desarrollar habilidades blandas, necesitamos desarrollar valores, necesitamos desarrollar principios que conocemos, pero que muchas veces no lo ponemos en práctica, ¿sí? Así que yo soy coach de vida también, de manera personalizada, trabajo con las personas para poderles ayudar a quebrantar muchas veces esos pensamientos negativos, esas inseguridades, temores, esa baja autoestima, de pronto también esas creencias limitadoras que justo el día de ayer hablábamos y tantos temas que muchas veces hemos vivido en nuestras vidas, hemos pasado en cuando hemos sido niños y muchas veces no hemos podido mejorarlo, no hemos podido cerrar heridas, episodios del pasado y que están presentes en el día a día. Y eso es justamente lo que les comentaba un poco ayer, ¿no? Entonces, estoy aquí para servirte. ¿Sí? Entonces, hoy quiero hablar de un tema muy importante, como todos los temas creo yo, pero este tema de hoy realmente es un tema que nos desafía, que me desafía a mí en primer lugar y que de seguro te desafía a ti, que no es nada fácil. Quizás podría aún decir que es uno de los temas más difícil que nos toca hablar y nos toca realizar en nuestras vidas, en todo el tiempo que Dios nos regale la vida. Este tema que vamos a hablar realmente va a sacar chispas. Hermana, ¿cómo estás? Escúchame, acompáñame, pasa la voz, comparte el link a tus contactos en Facebook. Entonces, mis amigos, yo les decía, hoy vamos a hablar sobre el perdón. Sobre el perdón. ¿Por qué voy a hablar de esto, Gloria? Porque aunque tú no lo creas, Gloria, ¿qué tiene que ver esto del perdón con la inteligencia emocional, con las habilidades blandas? ¿Qué tiene que ver esto, Gloria? No tiene nada que ver, sí tiene mucho que ver. Aunque tú no lo creas, nosotros, cada hombre, cada individuo, mientras vivimos en esta tierra, mientras estamos en nuestro trabajo, en nuestras casas, en el lugar donde nos encontramos, con nuestros vecinos, etcétera, etcétera, muchas veces somos lastimados, ¿cierto? Muchas veces pasa que tenemos fricciones o tenemos inconvenientes, herimos. El ser humano por naturaleza es un ser egoísta. Lamentablemente debo de decirte que el ser humano por naturaleza, tú y yo, somos seres egoístas, que normalmente pensamos en nosotros mismos. Yo, primero yo, segundo yo y tercero yo, ¿verdad? Y muy pocas veces pensamos en los demás. Pensamos en cómo se sentiría la persona si yo le digo tal cosa, o qué le pasaría a la persona si yo hago esto, tal o cual cosa. Roxy, mi querida Roxy, cuánto te extraño, linda, bienvenida. Entonces, mis amigos, eso es lo que nos sucede en el día a día. Y en esa relación y en ese pensar en mí nada más, muchas veces ofendemos, lastimamos, con conciencia o sin conciencia a los demás. Y en esas ofensas, cuando no las expresamos, cuando en ese momento no lo solucionamos, indistintamente con quien sea, con nuestro jefe, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros amigos incluso, con nuestros familiares a quienes amamos, si no lo expresamos, si esa ofensa, si esa palabra, si esa conducta, esa actitud que alguien en tu entorno te expresó, te mostró y tú lo vistes, si no lo solucionas en el momento, se va a crear una ofensa, se va a crear un problema mayor emocional, el cual no lo vamos a poder
a manejar y se va a quedar allí guardado en nuestro inconsciente. Y es por eso que nos sentimos ofendidos, lastimados, violentados, y justamente por eso es que sentimos muchas veces incluso ira, enojo, resentimiento, rabia, ¿no? Y incluso hasta deseos de venganza y deseos de que le vaya mal a la persona, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Por eso es que hoy quiero hablarles sobre el perdón, porque es importante que nosotros aprendamos a perdonar. Y yo sé que muchas veces, yo también, querida, yo sé que muchas veces hablar de este tema no nos gusta mucho, pero tú no sabes cuán importante es que aprendamos a perdonar las ofensas de los demás. Así como nosotros queremos ser perdonados, nosotros necesitamos, amigos, perdonar a los demás. Ni tú ni yo estamos libres de ser ofendidos y de ofender, queriendo o sin queriendo. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, en nuestras empresas hemos tenido jefes de repente gruñones, déspotas, jefes autoritarios, jefes que no tienen tino, no tienen trato y nos mandan y nos han ofendido? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Entonces, muchas veces eso ha causado que nosotros tengamos enojo, cólera, rencor, fastidio, e incluso cuando hemos salido de la empresa, hemos dejado de trabajar. Muchas veces, sabes que no lo podemos en referencia. ¿Por qué? Porque esta persona me caía chinche y de seguro que si habla de mis referencias laborales va a hablar mal. ¿Cierto o no cierto? Yo que trabajo con personas, yo que desarrollo en temas de empleabilidad a personas y que entrevisto a muchas personas desde el más bajo nivel hasta gerentes, entonces yo he visto muchos casos así. Entonces me dicen, Gloria, ¿cómo hago? Mi jefe de tal empresa era una persona así. La verdad es que yo no lo he puesto para mi referencia porque de seguro que va a hablar mal. ¿Te das cuenta? Entonces, en nuestra vida laboral sucede que nos ofendemos. Con nuestras amistades, aunque es increíble, nosotros en cuanto al término, en comparación de la familia, a nuestras amistades sí podemos elegirlas. Buenos días, Norita. Podemos elegirlas. Cada uno de nosotros elegimos: a él ya será mi amiga, él no será mi amiga, a él lo admiro, a él no lo admiro. Entonces, pero aún eligiendo nuestras amistades, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces sucede que nos ofendemos, queriendo o sin queriendo. A mí, en alguna oportunidad he tenido yo alguna amiga, ¿no? Que era una amiga de la infancia y que de pronto yo obviamente ¿quién no aprecia a sus amigos? Y ella me vino a pedir prestado un dinero y entonces yo con buena fe y un buen corazón le presté el dinero. Y luego de eso, ¿qué pasó? Que ella pasó el tiempo que me iba a pagar y no me pagaba. Y yo la buscaba y se desapareció. Se desapareció hasta el día de hoy. ¿Mm? Y era mi amiga de la infancia, yo la conocía, crecí con ella. Entonces, muchas veces tenemos altas expectativas y eso es justamente también el problema de sentirnos muchas veces ofendidos, porque ponemos altas expectativas en las personas, pero las personas son seres humanos y las personas se equivocan, las personas se confunden y lastiman. Y obviamente yo, bueno, ya a estas alturas, después que ha pasado tanto tiempo, la verdad, bueno, lo he dejado en las manos de Dios, ya que Él obre en la vida de ella y yo soltar, porque en un principio, le soy sincero, me enojé y decía, pero qué cólera, pero ¿por qué? ¿Cómo es posible? ¿Por qué no me ha devuelto? ¿Por qué es así una persona? No es mi amiga, porque si fuera una amiga no debería de devolverme, ¿no? Y así, entonces, pero luego con el pasar del tiempo dije, bueno, Dios, traté de buscarla por todos los medios y dije, ya, pues, ¿qué voy a hacer? Llenándome de odio, de amargura, de enojo, de rencor, de fastidio, de estar pensando, seguir molestándole y hacerle quedar mal y vengarme y buscar. ¿Qué? No ganamos nada, amigos. No ganamos nada cada vez que buscamos vengarnos de alguien o cada vez que buscamos desear el mal para alguien. Y eso es muchas veces lo que pasa cada vez que tú y yo nos sentimos lastimados, ofendidos por alguien. ¿Cierto o no? Claro que sí. Claro que sí. Entonces es por eso que nosotros tenemos que aprender a soltar. ¿Qué cosa implica soltar, Gloria? Implica desprender esa emocionalidad, esa emoción, ese enojo, ese fastidio, esa rabia, ese deseo de vengarme de la persona por esa ofensa, por esa falta que tuvo para conmigo. Ahora,
Es muy difícil, yo sé que es muy difícil el perdón, pero tenemos que lograrlo por nuestro propio bien. Tenemos que lograrlo, porque este tema del perdón, más que el hecho de perdonar y soltar, y bueno, y qué fácil la otra persona, es por nosotros mismos, es por nuestro propio bienestar. Porque si yo seguiría con esta amiga que les he contado, deseándole el mal, queriendo vengarme, buscarla por donde sea, hacerle sentir mal, dejarla mal por su página de Facebook y tantas cosas que se nos vienen a la mente y a la cabeza de querer hacer para que ella quede mal por lo que me ha hecho a mí, ¿qué hago yo? ¿Gano paz? No, pierdo mi paz. ¿De qué me lleno mi corazón? ¿No me lleno de emociones o pensamientos positivos o de negativos? ¿Cierto o no? ¿Alguna vez alguien en tu vida te ha ofendido, amigo o amiga? ¿Alguna vez? ¿Qué has hecho con esa emoción? ¿Qué has hecho con ese sentimiento? ¿Qué has hecho con ese fastidio, con ese enojo que te causó esa persona? Yo podría contarles muchos casos que yo misma lo he vivido, porque yo les vuelvo a repetir, mientras estemos en este mundo, no vamos a poder evitar las ofensas, conscientes o inconscientes. Yo he tenido también algunas fricciones con mi familia, no ahora, gracias a Dios, pero hace muchos años, con mi hermano, con un hermano, con otro hermano. Y he tenido que aprender a perdonar. Y sé que no es fácil, pero mientras yo no perdonaba, yo tenía amargura en mi corazón, yo tenía enojo, tenía rabia, tenía cólera en mi corazón y quería y no entendía, hola Magali, y quería que esa persona de repente me pidiera perdón. Y esa es otra cosa que justamente sucede con nosotros cuando somos ofendidos. ¿Qué pasa? Que nosotros estamos esperando gloria, pero yo he sido la ofendida. Quien tiene la culpa es esa persona, así que él tiene que venir a perdonar, a pedirme perdón a mí. Es es cierto que muchas veces nosotros somos los ofendidos. Muchas veces nosotros somos inocentes y las otras personas nos han ofendido a nosotros. Pero ¿sabes qué pasa acá? Y aquí el desafío para ti y para mí, lo que pasa es que muchas veces esas personas no tienen conciencia. Esas personas no tienen la capacidad de poderse incluso hasta arrepentir, porque el perdón implica un arrepentimiento entre las partes. Pero muchas veces, ¿qué pasa? Que esta persona no puede o se avergüenza, de repente está sí arrepentido, pero no puede expresártelo. No puede decírtelo, ¿sabes qué, Magali? Perdóname. ¿Sabes qué, Norita? Perdóname, te dañé en esto, te lastimé en esto. Perdóname, Margot, porque me equivoqué. Roxana, perdóname, te ofendí en esto. Muchas veces no tenemos la capacidad de pedir perdón cuando nosotros hemos lastimado, hemos herido el corazón de alguien. Porque cuando ofendemos, cuando lastimamos el corazón, herimos el corazón de la persona. Por eso es que es tan difícil. Quizás el perdón es el tema más difícil de todos los temas, más que desarrollar inteligencia emocional, más que el tema de pronto de ser generosos y tantos valores y principios que son buenos, porque estos principios y valores, la inteligencia emocional, las habilidades blandas, podemos desarrollarla en el día a día. Nos vamos a equivocar probablemente, pero lo vamos a poder continuar haciendo. Pero el perdón no es así. El perdón implica una decisión. El perdón implica un esfuerzo de nosotros mismos, incluso quizás hasta decir una negación de mi sentimiento, de mi emocionalidad. ¿Pero por qué? Por mi propio bienestar. Y eso es algo que quiero que tú lo tengas bien claro, que si tú y yo aprendemos a perdonar, vamos a ver resultados, vamos a ser libres. Nuestro corazón herido, lastimado, se va a sanar. Yo ayer, y es por eso que hoy quise hablar del perdón, porque yo el día de ayer hablé sobre las creencias limitadoras, si tú me escuchaste el día de ayer. Y como yo les conté varios casos que les conté de los que yo trabajo, he vivido con las personas, entonces, ¿qué pasa? Muchos de estas creencias limitadoras, de estos temores, de estas inseguridades que nos acompañan muchas veces, tienen el inicio, ¿dónde? En una herida del alma.
¿Dónde? En una. Si yo no aprendo, por más grande, por más ingente que haya sido el dolor, la causa que me hayan hecho, yo tengo que aprender a perdonar. ¿Sabes por qué? Si tú me preguntas, Magali, pero ¿cómo voy a perdonar a una persona que de repente violó una violación? No podría perdonar una muerte de un ser quien amo. ¿De qué me estás hablando? ¿Sabes lo que va a pasar, mi querida? Yo sé que no es fácil, por eso digo, yo he empezado diciendo que este es el tema más difícil de cualquier otro tema que puedo hablarles, de cualquier otro tema. Este es el más difícil. Pero ¿sabes lo que va a pasar? Y finalmente yo quiero explicarte y finalmente tú tomarás la decisión. Lo que va a pasar es que si tú o yo no perdonamos, por más doloroso, por más difícil que haya sido la ofensa que alguien nos haya hecho, lo que va a pasar es que nuestras vidas, nuestros corazones van a vivir amargados, van a vivir frustrados, van a vivir con veneno emocional. Porque eso, mis amigos, y cuando ya tengo que hablar de temas de inteligencia emocional y de las emociones propiamente, nosotros los que manejamos el tema hablamos de esa terminología. ¿Tienes tú veneno emocional en tu corazón? Te pregunto. ¿Y qué cosa es el veneno? Ponte a pensar, y pensemos. ¿Qué cosa es el veneno? Tal cual, como te estoy explicando, tal cual es. El veneno es algo que es un ponzoño, una dosis, ¿no? Que a la larga nos va a llevar a la muerte. A la larga nos va a hacer daño, ¿qué? Nuestros organismos, y todo lo que conlleva nuestra vida. Lo mismo sucede cuando tenemos sentimientos negativos en nuestro corazón guardado. Porque acuérdate que yo les decía que las emociones con el tiempo dan como raíz un sentimiento. Y una emoción negativa te va a traer como consecuencia, lo que va a nacer es un sentimiento negativo. ¿Y cuál es ese sentimiento negativo, Gloria? La amargura, la ira, ¿no? ¿Ustedes han visto personas amargadas? A ver, pensemos. ¿Alguna vez te has rodeado con personas que todo el día, señores, esto es real lo que les estoy hablando, viven amargadas, su rostro mismo lo muestra un rostro amargado, fruncido, sus palabras son duras, siempre hablan así, no tienen buen trato? ¿Has visto? ¿Por qué? Porque esa persona tiene veneno emocional. Ahora, si yo voy atrás y regresamos al tema, ¿por qué, Gloria? Porque definitivamente estoy completamente segura. Probablemente el daño que le hayan hecho sea muy grande. Como él no ha aprendido a perdonar, es que se vuelve una persona así. Las personas amargadas no es otra cosa más que la consecuencia de la falta de perdón. Te pregunto yo a ti en esta mañana, ¿tú quieres ser una persona amargada? ¿Tú quieres ser una persona desdichada, infeliz? ¿Sabes por qué? Porque cuando no perdonamos, nuestras vidas no van a ser abundantes. Tu vida, mi vida, dejando a la otra persona aparte. Eso cada tema con lo suyo, pero yo estoy hablando de ti, de mí. Si tú y yo no aprendemos a perdonar, no vamos a tener una vida de calidad. ¿Por qué? Porque vamos a sufrir siempre. Yo les decía ayer, va a venir un momento, va a pasar algo en nuestras vidas que nos va a hacer recordar esa ofensa, esa herida, ese dolor. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Nos vamos a lastimar, amigos. Nos vamos a lastimar tú a ti misma. ¿Cómo? Con pensamientos negativos. ¿Cómo? Con recuerdos negativos. ¿Cómo? Con emociones negativas. ¿Cómo? Con sentimientos negativos. Porque la herida va a estar abierta.
Mientras no perdonemos, la herida siempre va a estar abierta. ¿Me entiendes? Yo les decía que parte del proceso de sanación, y yo con todos mis clientes, si tú me buscas a mí por un tema en particular y me dices, Gloria, esto me pasó, una de las cosas que yo te voy a decir es esto. Tienes que aceptar lo que te pasó. Yo no sé lo que hayas vivido. Yo no sé lo que hayas pasado en algún momento de tu vida. El gran dolor que alguien te haya podido dañar. Yo no lo sé. Dios lo sabe. Pero eso, si tú quieres vivir, tú quieres ser libre, porque es verdad, el perdón trae libertad. El perdón libera, emocional y mentalmente. Te libera de esos pensamientos, de esos recuerdos, de esas emociones, de esos sentimientos. Te libera. Entonces, las ofensas son reparados con misericordia y con la verdad. Si tú tienes la oportunidad, Gloria, de hablar con esa persona que te ofendió, bien, puedes hacerlo. Pero si tú me dices, Gloria, no puedo hacer eso, no podría ver a esa persona, ok. No necesitas confesar, o sea, no necesitas hablar necesariamente con esa persona si es que no la tienes, es más la oportunidad, porque de repente está en otro país, de repente está muy lejos de ti, de repente es más, ni siquiera sabes dónde está. No necesitas, pero tú puedes sí tomar en tu corazón la decisión de declarar con tu boca y de decidir perdonar a esa persona. Y eso es lo que hoy en esta mañana quiero invitarte. Sea la persona quien te haya ofendido, sea el dolor o el daño que te haya, por ti, no porque quizás se lo merezca, porque quizás si tú me dices, Gloria, pero no se lo merece, no se lo merece, quizás tú me digas, y probablemente si tú me cuentas tu caso, quizás yo podría decirte, sí, realmente esa persona que vi no se lo mereciera, ¿correcto? Pero aquí el punto del perdón es no tanto el hecho de que se merezca esa persona o no se merezca esa persona. Aquí el punto del perdón y donde yo quiero que tú lo entiendas y lo aprendas es que tú y yo sí merecemos vivir en paz. Tú y yo sí merecemos que nuestro corazón esté sano. Tú y yo sí merecemos vivir con bienestar. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Porque es importante, más que por la otra persona, por ti y por mí, aprender a perdonar. De nadie. No, nunca nos victimicemos porque eso nos hace daño. Hola amiga Jessica, qué bueno verte amiga. Entonces, aprendamos a qué? A ser sinceros con nosotros mismos. Mírate a ti misma y dite, hay algo en mí que yo debo de soltar, que yo debo de perdonar, que debo de buscar mi propio bienestar, mi propia libertad, que alguien me causó en algún momento de mi vida daño. Pero por otro lado también trata por favor de ser objetivo, porque ¿sabes qué pasa? Que a veces cuando hemos sido ofendidos, muchas veces nosotros hemos sido responsables de ese tema. Y tú lo sabes. Nadie mejor que tú sabes si es que causa de esa ofensa que tú tienes, parte de responsabilidad lo has tenido tú. ¿Cierto o no? Parte de responsabilidad lo he tenido yo por mis actitudes, por la forma como actuaba con esa persona o no. Entonces, seamos sinceros con nosotros mismos. El error es parte de la vida, no te olvides. Todos los seres humanos, eso es algo que también tenemos que tener en conciencia cuando hablamos del perdón, que tanto tú como yo somos seres imperfectos y somos seres que vamos a cometer errores. Como les decía yo al principio, ojalá no fuera, pero yo de repente en algún momento te he ofendido, te pido perdón por eso. Y el punto es que no, yo lo diga con un corazón sincero, que yo aprenda a perdonar a una persona, que lo declare con mi corazón, que decida, sabes que yo no quiero tener nada en mi corazón contra nadie. Yo he llegado al punto de decirme eso a mí, de verdad. Hay muchas personas que me han hecho daño.
con personas que yo quería mucho, que yo apreciaba mucho, que yo les he ayudado. Me han hecho mucho daño. Pero ¿sabes qué decidí? En un principio me costaba, la verdad que tenía enojo, cólera y quería de verdad ¿cómo se llama? Que no sé, tantas cosas que se nos vienen a la mente. Pero luego decidí, dije, no, yo no quiero vivir así. Yo necesito perdonar, no por esa persona, de esa persona que la vida y que Dios se encargue de esa persona, pero yo por mi bienestar, por mi salud emocional y mental, yo necesito perdonar y vivir feliz y vivir libre y vivir en paz y que nada ni nadie me quite esa calidad de vida que yo quiero vivir, una vida abundante en todo sentido. Dejar los recuerdos y los rencores y todas esas cosas en el pasado. Ya pasaron, libre de eso, no más. Es una decisión. Y eso nos va a sentir, claro, nos va a hacer sentirnos bien, nos va a hacer sentirnos felices, contentos, libres con nosotros mismos, ¿no? Entonces es importantísimo, amigos, que nosotros perdonemos porque eso va a curar, les decía yo, nuestras heridas, las heridas del alma. Importante. Por eso nosotros tenemos que aprender a perdonar y ser perdonados. Si no, viviremos en un tormento y no vamos a poder trabajar en equipo, no vamos a poder trabajar. Es más, por ejemplo, si tú has salido de una relación y estás empezando una nueva relación, tú tienes que aprender a perdonar. Escúchame lo que estoy diciendo, porque todas estas cosas traen consecuencias, traen secuelas. ¿Y qué va a pasar? Que si tú has tenido un área o un tema abierto con otra persona y estás empezando una nueva relación, si tú no cierras esa herida y no lo manejas, no lo trabajas con la nueva persona, te va a volver a suceder el mismo tema. Porque probablemente es más, por eso les decía hace un momento que tenemos que ser sinceros con nosotros mismos, porque no vaya a ser que el problema no es la otra persona, sino que soy yo. De repente tú has vivido algo en tu niñez y a veces eso pasa, que nuestros padres nos han causado y cuando tenemos una familia, esas heridas del alma, esos problemas que tenemos abiertos en nosotros, lo llevamos en nuestra nueva relación, lo llevamos en nuestra nueva familia, con nuestros hijos, con nuestros esposos y lastimamos. ¿Te ha pasado? Y dañamos. Ojo, esto es real. Ojo, mírate a ti mismo, analízate a ti mismo. Y date cuenta si hay heridas abiertas en tu infancia que hasta el día de hoy lo estás jalando y no lo estás procesando. Primero, por eso es importante y como proceso del perdón es que aprendamos a perdonarnos a nosotros mismos. Y muchas veces quizás de entre todo el tema del perdón, a quien más nos va a costar perdonarnos muchas veces es a nosotros mismos. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que muchas veces, hola Moisés, amigo, bienvenido, qué bueno verte? ¿Te ha pasado que muchas veces nosotros hemos sido parte del problema, que hemos tenido parte de responsabilidad, de culpa de esta situación, de quiebre de la relación, de la separación y etcétera? Entonces muchas veces y nos culpamos y sí, yo tengo la culpa porque si yo hubiera hecho esto, si no hubiera hecho esto, si yo hubiera dicho esto, si no hubiera dicho esto, si esto, si esto. Y nos culpamos y nos culpamos y nos culpamos y nos culpamos y nos laceramos. Y nos hacemos más daño cuando hacemos eso. Por eso parte del proceso de sanación es la aceptación. De decir sí, viví esto, sí, sufrí esto, sí, pasé esto, sí, fui parte de responsable de esta situación. Lo acepto, pero ya empiezo a trabajar. O sea, tengo que aprender a perdonarme a mí misma. A perdonarme a mí mismo. ¿Te has perdonado tú la ofensa que has vivido? ¿Tú a ti misma? ¿Te has perdonado? ¿Qué piensas? ¿Cómo estás en ese tema, por ejemplo? Declara con tu boca el perdón. Decide si esa persona, aunque esa persona no se arrepienta, porque por cierto, el punto acá del perdón es que si bien es cierto, lo ideal sería que las dos partes se pidan perdón. Las dos partes se arrepientan y las dos partes cierren ese proceso. Pero muchas veces esto no va a suceder. ¿Sí? Muchas veces, como les decía hace un momento, la otra persona no está preparada, la otra persona no tiene la capacidad de se arrepiente. Si esa persona no te pide perdón, si esa persona no da el primer paso, hazlo tú. No te ates por él.
No te ates por lo que esa persona haga o no haga. ¿Sí? Entonces decide tú, por tu propia vida, a perdonar. Yo decido perdonar a fulano de tal. Y decláralo con tu boca. Yo decido perdonar a Margot. Yo decido perdonar a Magali. Yo decido perdonar a Moisés por esta ofensa que me hizo. Yo decido perdonar a Jessica por esto que me dijo. Yo decido perdonar a Yuri por esto que hizo. Decláralo con tu boca, suéltalo. Y hay varias técnicas incluso de cómo perdonar y cerrar esos episodios. Por ejemplo, una de ellas es escribiendo, ¿no? Yo sé que es doloroso muchas veces, pero escribiendo en una hoja todo, ¿no? Lo que te hizo esa persona. Todo lo que sientes, es más, todo tu enojo, tu cólera, todo, ponlo ahí. Y una vez que tienes todo eso listo, si gustas, hazlo, te invito. Una vez que tienes eso, quémalo. Ten en tu mente ese proceso liberador y dilo nunca más. Te perdono, fulano de tal, de esto que me hiciste, de este dolor, de este daño que me causaste. O lo otro es rómpelo en 1000 pedacitos. Y si tienes ganas de llorar, llora. Pero que ese sea tu proceso. Y tú dite a ti misma, hasta aquí no más. Ya no quiero que me hagas más daño, ya no quiero más vivir esclava de este sentimiento, ya no quiero más vivir esclava de esta emoción, ya no quiero más vivir atormentada por esos pensamientos, ya no quiero más, hasta aquí nomás, se acabó, para mí se acabó. ¿Sí? Entonces es importante que tú y yo nos merecemos ser libres. Tú y yo nos merecemos. ¿Sabes por qué? Porque el perdón es el principio del beneficio de una salud emocional y mental, de un bienestar. Entonces nosotros nos merecemos. Ya no analicemos más, pero Gloria, pero mira, él me hizo esto, ya no más. Ya no analices del detalle, ya no te hagas más daño. Porque quizás todavía esa herida está abierta y cada vez que hablas de ese tema te pones a llorar. No te hagas más daño. No te hagas más daño. Suelta, libera, decide. Es una decisión. No tiene que ver incluso con si siento o no siento. Gloria, cuando sienta perdonarlo, lo perdono. No tiene que ver con eso. Porque si yo sintiera perdonar a la persona que nunca me pagó, o si yo quisiera perdonar a la persona que me engañó, o sea, no lo voy a perdonar nunca. Entonces no tiene que ver con que yo sienta, no, es una decisión. Así como amar es una decisión más que un sentimiento que yo sienta algo por alguien, yo decido amarlo a él, yo decido amarla a ella. Lo mismo sucede con el perdón. Yo decido, aunque no se lo merezca, pero yo me merezco, yo decido perdonarlo, porque yo quiero ser libre y quiero vivir feliz. Es tu decisión. Entonces, aunque esa persona no se arrepienta, no importa. Quizás no haya incluso un proceso de reconciliación. Yo les decía que sería ideal que haya un proceso de reconciliación entre las partes. No necesariamente una reconciliación de volver, si es que es el caso de una pareja, o necesariamente reconciliación y que de nuevo, ¿sabes qué? Vuelva a la misma amistad. No, porque definitivamente yo sé que cuando hay una ofensa, muchas veces la confianza se pierde. Eso es normal y eso yo lo sé. Y eso quizás en un proceso de reconciliación pueda volver a pasar, pero va a ser un proceso. No es que de la noche a la mañana, ¿sabes qué? Yo te vuelvo a amar, o de la noche a la mañana, ¿sabes qué? Yo voy a confiar en ti. No, señores. El perdón es todo un proceso. Es todo un proceso. No es de la noche a la mañana, plum, ya está. No es así. ¿Correcto? Entonces es importantísimo que nosotros recordemos que esas heridas, si lo seguimos teniendo abierto, nos va a lastimar en primer lugar a nosotros mismos. Voy cerrando. 3 tips, apunta si tienes lápiz y papel, 3 tips que te recomiendo para que tú puedas hacerlo, para que tú empieces a trabajar el perdón en tu vida, porque es algo que tú tienes que decidirlo. Como te digo, yo te he explicado en qué consiste y por qué es importante hacerlo, como verás, más por ti que por la otra persona, por ti. Entonces tú y yo tenemos que decidir y aprender a perdonar indistintamente el tamaño de la ofensa, sea chiquito o sea grande. Así como tú quieres que te perdonen, porque probablemente tú hayas hecho daño a alguna persona y tú quisieras que esa persona te perdone y te arrepientas y perdóname y cómo me perdonan. Así como tú quieres que te perdonen, también nosotros debemos de aprender a perdonar a los demás.
¿correcto? Porque ya les decía que mientras estemos en este mundo, las ofensas van a presentarse. Por eso tenemos que tratar de ser lo más consciente para no herir, no lastimar, no humillar, no ofender a otras personas. El primer tips, trae a tu mente, el primer proceso que yo te decía, el proceso liberador del perdón, trae a tu mente los recuerdos negativos para liberarte de ellos. O sea, analiza y ve en tu vida, mírate a ti mismo, ¿hay algo en mi vida que me ha hecho daño? ¿En algún momento hay alguien en mi vida que en algún momento me haya hecho daño? Tú lo sabes. Tú lo sabes, ¿sí? Segundo paso, no racionalices los motivos que tienes que perdonar. Aunque no lo merezca, tú lo mereces, ¿sí? O sea, no pienses, sí, pero él me hizo tal cosa, sí, pero él no se merece esto. No, no lo racionalices, no lo analices, no lo pienses así. Sea lo que sea. ¿Sabes qué? Aunque tú me digas, Gloria, pero él no se lo merece. Sí, probablemente no se lo merezca. Pero ¿sabes qué, querida amiga, querido amigo? Tú sí te mereces vivir en paz. Tú sí mereces no tener más heridas en tu corazón. Así que tú sí te mereces, por lo tanto, perdona. Y finalmente, punto 3, decide perdonar. Decide perdonar. Aplica esto y conviértelo en tu vida un hábito constante de perdonar las ofensas, ¿no? Los hábitos correctos, recuerda que nos forjan carácter y van a generar de ti una mejor persona. Te vas a sentir bien contigo misma, tus relaciones con los demás van a mejorar, con tu hija. De repente tú, porque has sido lastimada en algún área de tu vida, incluso puedes estar diciendo palabras de daño a tu hija, a tu esposo, y no te das ni cuenta y eres inconsciente. ¿Pero por qué? Porque estás lastimada y esa herida está abierta todavía. Por eso es que para que tengas una mejor forma de expresar, de ser en tu vida, necesitas liberarte, necesitas perdonar. Entonces, todo esto te va a elevar definitivamente un sentido moral muchísimo mejor. Esto tiene que ser algo preservado y valorado por ti. Esto debe ser algo en el cual tú debes de preservar y valorar el perdón. El perdón es importante. Por eso, mi amigo, mi amiga, yo te animo, te invito en esta mañana que reflexiones sobre este tema, que reflexiones, porque es importante vivir en paz, tener una calidad de vida con todos nuestros familiares, con todas nuestras amistades, ¿no? A veces entre pareja también muchas veces nos lastimamos, ¿verdad? Las palabras que ella me dice, que él no me dice, tú no me tratas bien, o tú haces esto, tú no haces esto, yo no soy así, tú eres asá. Y esas palabras muchas veces dañan, hieren, ofenden y lastimamos sin querer a la persona a quienes amamos. A nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a la familia, a nuestro entorno inmediato, quienes amamos, muchas veces entre nosotros nos lastimamos, nos herimos, nos hacemos herida. Entonces no podemos vivir con eso, porque eso nos va a distanciar, en vez de acercarnos, nos aleja más, nos aleja, nos aleja, nos aleja, nos aleja más. ¿Tú quieres vivir así? ¿Tú quieres vivir así? Es tu decisión. Toma la decisión correcta. No vivamos así. Aprendamos, yo sé que no es fácil, pero aprendamos a perdonar. Aprendamos y seamos más conscientes de nuestras palabras, de las cosas que hacemos, de las que no hacemos. Perdonemos, aunque tú me digas, Gloria, pero una infidelidad, ¿cómo lo voy a perdonar? Un engaño, ¿cómo lo voy a perdonar? Yo sé que no es fácil. Repito, aunque esa persona quizás no se lo merezca, tú te lo mereces. Tú mereces esa paz, esa libertad. Así que perdona, perdona. Y quizás tú me dirás, Gloria, pero mira, esa persona nunca la más la voy a volver a ver o tantas cosas. Ya no pienses más en eso. ¿Y qué va a hacer de esa persona? Quizás me preguntas. ¿Sabes qué? Déjalo a Dios. Deja a la vida. Deja que haga lo que tenga que hacer. Acuérdate de algo. Todo lo que uno siembra, cosecha. Y esta es una ley. Y de esa ley nadie se escapa. Si esa persona te hizo daño, tarde o temprano, su daño a él o a ella le va a alcanzar. Tú no tienes que hacer nada. Tú no tienes que hacer nada. Todo lo que sembramos, cosechamos. Así que